Bienvenido al repaso de la escuela sabática de jóvenes de esta semana. Espero que Dios los pueda bendecir grandemente. Recuerde que estamos haciendo un repaso de la escuela sabática de jóvenes. Esta semana tenemos, este trimestre tenemos como título el libro de Levíticos. Levíticos que nos ha dejado grandes lecciones sobre el perdón. No solamente el perdón que nos da Jesús, no solamente el perdón que le daba Jesús a los israelitas, sino también el perdón que los israelitas podían recibir de su prójimo, el perdón que los israelitas podían dar a su prójimo. Y esas lecciones también nos alcanzan a nosotros, porque así como Jesús nos dio su perdón en la cruz, nosotros podemos dar el perdón a nuestro prójimo, pero también podemos recibir ese perdón. Cuando nuestro prójimo nos ha fallado, nosotros podemos dar el perdón y también recibir perdón. Estas lecciones sobre los sacrificios, habían diferentes tipos de sacrificios, sacrificios sobre el perdón, sobre la culpa, la comunión, ofrendas también de agradecimiento que conectaban a cada israelita con la muerte de Cristo Jesús. Pero esta semana tenemos como título el ministerio. Hemos hablado de los sacrificios, hemos hablado de las ofrendas y siempre hemos visto al israelita dentro de estos sacrificios. Pero esta semana vamos a hablar sobre el ministerio, el sacerdocio. ¿Quiénes ministraban estos sacrificios? ¿Quiénes trabajaban dentro del santuario? ¿Quiénes trabajaban en estos sacrificios? ¿Sabía usted? Cuando usted lee Éxodo, se va a dar cuenta, léalo si no lo ha leído, se va a dar cuenta que Dios había elegido a los levitas. Habían 12 tribus. Él había elegido a una tribu en especial para que esta tribu ministrara dentro del santuario. Y esta tribu había sido la tribu de Leví, o sea, los levitas, como los conocemos. No era que alguien de la tribu de Benjamín o de la tribu de Neftalí decía el día de hoy, yo quiero ministrar dentro del santuario. No, había un orden. Dios había dicho, los levitas son los que van a ministrar en el santuario. Así había un orden. Entonces, Dios eligió a los levitas y esta semana estamos estudiando Levíticos, el capítulo número 8, la consagración de Aarón y sus 2 hijos. ¿Sabía usted? Me interesó varias partes de esta lección porque en esta consagración, que no vamos a hablar de todo, pero sí vamos a hacer un repaso, en esta consagración habían varios puntos interesantes. No era que Aarón y sus hijos se consagraban ellos mismos, era Dios que nos consagraba a través de Moisés. Habían unas partes muy interesantes que nos pueden ayudar a nosotros a entender sobre esto de la consagración, porque cuando nosotros estudiamos la Biblia, vemos el llamado de Abraham, vemos el llamado de Moisés, vemos el llamado de Isaías, de Jeremías, de Daniel, y así podemos ver el llamado incluso de los apóstoles. Fue Dios quien los llamó a ellos, no fueron ellos que se eligieron. Incluso cuando fue el día del Pentecostés, Dios eligió a los apóstoles, Dios eligió a esos hombres que iban a ser los pilares de su iglesia, los pilares del evangelio. Siempre que usted trabaje para la obra del Señor, escuche, y usted que es joven, yo también, para esto es para mí también. Siempre que usted trabaje para la obra del Señor, recuerde que no está trabajando para su obra, que no fue usted que se metió ahí, fue Dios quien lo llamó. Y eso es lo lindo, porque estamos trabajando para la obra del Señor. Habían varios puntos importantes sobre la consagración del sacerdocio de Aarón y de sus 2 hijos. Vean, los sacerdotes, se supone que usted ya leyó la lección, entonces esto es un repaso. Los sacerdotes tenían que ser lavados. Escuche, los sacerdotes tenían que ser lavados. No podían lavarse ellos mismos. Otro punto, los sacerdotes tenían que ser vestidos. No podían vestirse ellos mismos. Ya vamos a aprender una lección muy importante de esto. Los sacerdotes tenían que ser ungidos con aceite. No podían ungirse ellos mismos. Los sacerdotes no podían hacer eso. Otra parte, a los sacerdotes había que aplicarle la sangre. No podían aplicarse la sangre ellos mismos. Y esta parte que la quiero leer porque me gustó. Y capaz si yo la digo así, voy a saltear una frase, pero me gusta. Todo esto era para enseñarles su gran dependencia de Dios, para ejercer un ministerio eficaz. La clave, escuche, la clave para que la obra crezca, la clave para que la obra que usted hace dentro de su iglesia, dentro de su grupo pequeño, crezca, es que usted haga lo que Dios mandó y se deje ungir por Jesús. Si Dios lo llamó, deje que Él guíe todo. Porque a veces estamos, no sé qué tan grande es su iglesia, si es pequeña, si es un grupo pequeño. A veces creemos que como nosotros somos los que dirigimos, es nuestra obra. No, esta es la obra del Señor. Y si Dios lo llamó, usted trabaje para lo que Dios lo llamó.
Eso tiene que tenerlo muy en cuenta. Entonces, los sacerdotes eran ungidos por Moisés y santificados por Dios, porque Dios era el que los puso ahí, y hacían este ministerio. Esta obra no era la obra de ellos, era la obra de Dios. Otra parte muy importante que comenzamos al inicio, dijimos que Dios había elegido a los levitas. Cuando Dios eligió a los levitas, no los eligió así, bueno, que sean los levitas o que sea la tribu de Leví. No. Esto era para que hubiera un orden dentro de su santuario, dentro de su pueblo y dentro de nuestras iglesias. Usted como joven, o no sé si usted también es adulto, si usted, lo que sea, puede ser que usted sea anciano, puede ser que usted sea diácono, diaconisa, directora de escuela sabática, director de escuela sabática. No importa el cargo que tenga usted, recuerde que cuando trabajamos para la obra del Señor, tiene que haber un orden, tiene que haber respeto. Es algo que se está perdiendo dentro de nuestras iglesias, y lo digo así porque es así, se está perdiendo de vista el orden y estamos entrando en una etapa de liberalismo. Creemos que porque Dios es amor podemos hacer lo que venga, lo que sea, podemos meter cualquier tipo de evangelio dentro de nuestras iglesias. No, recuerde que esta es la obra de Dios, y cuando Dios lo llama a usted tiene que hacer la obra del Señor. Usted recuerde, hay varias historias de la Biblia que nos demuestran que cuando estas personas estuvieron delante de Dios, hubo respeto, hubo orden, hubo santificación. Estudia la historia, el llamado de Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés estaba en esa zarza y Dios le dijo: mire Moisés, quítese las sandalias, porque el lugar donde usted está es lugar santo. Isaías, lea Isaías, uno de mis capítulos favoritos de Isaías, lea el capítulo de Isaías 6. Va a encontrar a Isaías que está delante del trono de Dios. Y dice que había unos ángeles que decían: santo, santo, santo. Y cuando estos ángeles cantaban, dice que los cimientos, los quiciales del trono de Dios se estremecieron. Isaías, cuando vio esto, dice, tuvo miedo y tuvo respeto, porque no es que delante del trono de Dios andaban ahí haciendo bulla, andaban haciendo desorden. No, tuvo respeto. Los apóstoles, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tuvieron también respeto. Predicaron, claro, predicaron el evangelio con poder, predicaron, pero también había un orden. Estaban los apóstoles, estaban los ancianos, los diáconos, pero había un orden dentro de la iglesia. Cuando no hay orden, uno hace esto, el otro hace el otro y así. Recuerde que nosotros somos jóvenes, nosotros somos el futuro de la iglesia hasta que venga Cristo Jesús, porque por lo menos yo quiero que venga Jesús. Pero mientras Jesús no venga, trabajemos por la obra del Señor con respeto. Mantengamos nuestros ideales, mantengamos nuestros objetivos, mantengamos firme lo que la palabra del Señor ha dicho. No nos desviemos, porque si Dios es quien nos santificó, si el Espíritu Santo es quien nos llamó, entonces nosotros vamos a hacer lo que Dios ha dicho, y eso es lo que me gusta. Yo quiero leer unos versículos que los tengo acá anotados en Efesios 4, el versículo 11 y el versículo 13. Vea lo que dice estos versículos. Efesios, el capítulo 4 y el versículo, capítulo 4, el versículo 11 al 13. Escuche lo que dice Efesios 4, 11 al 13. Dice la palabra del Señor. Deme un segundo. Y él mismo, acá está hablando del Espíritu Santo. Escuche, porque Dios nos llamó a nosotros también. A usted y a mí nos ha llamado Dios a la obra. También algo muy importante, recuerde, Dios nos ha dado, o el Espíritu Santo nos ha dado diferentes dones y talentos que se conocen, dones y talentos. No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos los mismos talentos. Si a mí me pone a cantar, capaz canto, pero no estoy tan preparado para cantar. O si me pone a tocar un instrumento, un violín, no lo voy a tocar porque yo no sé. Entonces Dios nos ha dado diferentes dones y talentos de los cuales nosotros tenemos que trabajar para su obra, pero no nos ha dado a todos el mismo talento. Recuerden la parábola de los talentos. A uno dice que le dio 5, a otro le dio 3 y a otro 1. A todos nos dio mínimo un talento. Usted, como vamos a decirlo así vulgarmente, explote ese talento, trabaje ese talento para la obra del Señor, y así va a ir descubriendo qué otros talentos tiene. Pero a todos nos dio diferentes dones y talentos que nosotros podemos utilizar. Así que usted no se excuse. Mire Moisés decía, cuando Dios lo llamó, dice, pero Dios, yo soy apenas un niño, decía. Se estaba excusando para la obra del Señor, y le dijo Dios, pero ¿quién le dio la boca al hombre? Vaya, trabaje para la obra del Señor.
y fue a trabajar porque fue Dios quien lo mandó. Estábamos en Efesios, el capítulo 4, versículo 11 al 13, perdón. Dice, y él mismo, está hablando el Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros, dice, evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice el 12, a fin, escuche, dio varios dones, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada don y talento que Dios le ha dado es para el crecimiento de la obra, es para el crecimiento de la vida espiritual, no solo de ustedes, no solo mi vida espiritual, sino la vida de nuestro prójimo. Y dice el versículo 13, escucha hasta cuándo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, cada don y talento que Dios le ha dado no son para que usted sea grande, no es para que usted diga yo puedo hacerlo. No, esto es para que haya un crecimiento en la vida espiritual, para que haya un crecimiento en la vida espiritual de usted, para que haya un crecimiento en la vida espiritual mía, para que haya un crecimiento en la obra del Señor. Y acá decía al final, hasta que Cristo venga y hasta que Cristo nos perfeccione. Pero también quiero leer 1 Corintios, el capítulo 12, versículo 4 al 7. Dice la palabra del Señor, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y el versículo 7 dice, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para el provecho. O sea, hay diversidad de dones, hay diversidad de talentos. Usted como joven tiene un don, tiene talentos. Recuerde la parábola, como decíamos, la parábola de los talentos. El Señor le dio a uno 5 talentos, a otro le dio 2 y al otro le dio 1. Pero todos tenían un talento y todos tenían algo para trabajar, todos tenían algo para dar a la obra de Dios. Recuerde que es el Espíritu Santo quien nos da los dones y talentos. Recuerde que si recibió un talento, recibió un don, trabájelo para la obra del Señor y va a ver cómo la obra del Señor crece. Como decía, y será predicado este evangelio a todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, entonces vendrá Jesús. Jesús viene pronto, pero mientras estemos acá en la tierra, recuerde, trabajemos para la obra del Señor. Y si Dios lo llamó, si el Espíritu Santo lo ungió, usted trabaja para Jesús, usted trabaja para ese ministerio, usted trabaja para el bien de los demás, para el crecimiento de los demás y también para el crecimiento de su vida. Recuerde, el ministerio que estamos estudiando en Levíticos, el capítulo 8, era Dios quien santificaba a los sacerdotes, era Dios quien santificó a Aarón, era Dios quien santificaba a los levitas. Deje que Dios lo santifique, no importa que usted sea joven, si usted deja que Dios lo santifique, la obra va a crecer. Si usted es adulto, porque Aarón dice que tenía como 80 años, imagínese, bueno, los hijos tendrían como 40. Pero si Dios es quien lo llamó, usted trabaje, no tenga miedo de nada. Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Recuerde que la obra de Dios, si Dios lo llamó y si Dios lo santificó, es para la salvación, es para el crecimiento de su obra. Y así pronto vendrá Jesús. Que Dios lo bendiga grandemente y recuerde, si tiene una pregunta de la lección, deja acá en la cajita en los comentarios y él estaré respondiendo en una semana. También una parte muy importante, comparta este mensaje, así puede llegar a más personas y más personas se pueden conectar, más personas pueden conocer sobre la lección de Escuela Sabática de Jóvenes y así podemos estudiar juntos y compartir. Así que recuerden, escríbanos y estamos viéndonos en la próxima. Chao, chao.